La noche estaba tan silenciosa que Marta podía escuchar su propia respiración mientras empujaba la puerta vieja y astillada de la casa que acababa de herdar. Era pago, decía su patrón, un pago vergonzoso. Las paredes estaban ladeadas, como si la casa llevara décadas cansada de existir. El techo chisporroteaba bajo el peso de la humedad, y el olor a madera podrida se mezclaba con el polvo que danzaba en el aire. Nadie, absolutamente nadie en el pueblo, se habría atrevido a colocar un pie ahí dentro. Pero ella no tenía opción. Toro, su perro mestizo, grande, de pelaje oscuro y olar atento, entró primero. Sus uñas taconearon contra el suelo quebrado. De repente, se detuvo. Sus orejas se levantaron. Su cuerpo se tensó y soltó un gruñido que Marta nunca antes le había escuchado. «¿Qué ves, Toro?», murmuró Marta. El perro se acercó a una puerta sellada con un candado oxidado. Olfateó con insistencia. Gruñó otra vez, más profundo. Luego, sin aviso, embistió la madera con las patas delanteras. Osome cooupe la casa inteira. Marta dio un paso para atrás. La puerta no se abrió, pero algo dentro vibró, como si algo, o alguien, hubiera estado esperando ser encontrado. Y en ese instante, Marta entendió que esa casa destruida no era un pago, era una trampa. Y Toro acababa de activar algo que jamás debió salir a la luz. Antes de continuar, si esta historia te está atrapando desde el inicio, suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos episodios llenos de misterio, verdad y emociones profundas. Tu apoyo hace posible que sigamos contando historias como esta. Marta nunca imaginó que su vida pudiera derrumbarse con tanta rapidez. Apenas unos meses atrás tenía un hogar estable, un esposo que trabajaba sin descanso, y 2 hijos que, aunque crecían con sacrificios, jamás pasaban hambre. Pero el accidente en la carretera federal había destrozado más que la camioneta en la que viajaba Julián. Había arrancado de raíz la tranquilidad, el futuro y cualquier rastro de seguridad que Marta conocía. Ahora, con deudas acumulándose, sin empleo fijo y con sus hijos quedándose temporalmente en casa de su comadre, Marta aceptaba lo que nadie en el pueblo habría tenido el valor, o la desesperación, de aceptar: una casa destruida como pago atrasado de los 3 meses de salario que el patrón, Rogelio de la Vega, llevaba evadiendo. La casa estaba al borde del pueblo, donde las luces ya no alcanzaban y el silencio parecía dueño de todo. Su fachada mostraba grietas profundas, como si hubiera sobrevivido a un terremoto. Las ventanas carecían de vidrio, solo quedaban marcos torcidos y astillas colgando. El techo, hundido en algunas partes, parecía sostenerse únicamente por memoria. Aún así, Marta murmuró: «Cualquier lugar es mejor que la calle». A su lado caminaba Toro, su perro mestizo de pelaje oscuro, grande, noble y siempre alerta. Desde la muerte de Julián, Toro no se separaba de la familia. Dormía junto a los niños, seguía a Marta a todas partes y parecía sentir cada emoción que ella intentaba disimular. Aquella tarde, mientras se aproximaban a la casa, el perro caminaba lento, con la cabeza baja y las orejas moviéndose constantemente, como si advirtiera algo que Marta no alcanzaba a ver. El sol estaba por esconderse. Las sombras se alargaban entre los arbustos secos que rodeaban la propiedad. El viento sopló levantando polvo y haciendo rechinar la puerta principal, que colgaba sostenida por una única bisagra. «Aquí estamos, Toro», susurró Marta con un nudo en la garganta. «No tenemos más opción». La madera protestó cuando empujó la puerta. Un olor a humedad encerrada, a polvo viejo y techo filtrado saltó hacia ella de inmediato, obligándola a cubrirse la nariz. La temperatura dentro era unos grados más fría, suficiente para erizarle la piel. Toro entró primero. Sus uñas resonaron en el suelo de madera quebrada. Dio 2 pasos. Se detuvo y olió el aire, ladeando la cabeza. Luego caminó hacia la esquina derecha de la sala principal, olfateando de manera insistente. «Tranquilo, mi amor», dijo Marta mientras revisaba el interior con la luz tenue de una linterna barata. La sala estaba prácticamente destruida. Trozos de vigas caídas reposaban sobre el piso, mezclados con hojas secas.
basura vieja y objetos que algún dueño anterior había abandonado sin interés. El viento se filtraba por las ventanas rotas, produciendo un sonido hueco semejante a un lamento que recorría los pasillos. Marta suspiró profundamente. Sabía que nadie en su sano juicio viviría allí, pero también sabía que ella no tenía alternativa. Caminó hacia un pequeño espacio junto a la pared más firme, para determinar dónde podría colocar cobijas esa noche. La idea de dormir ahí le provocaba escalofríos, pero era eso o regresar a la casa de la comadre, que no podía hospedar a los tres por mucho tiempo. Mientras barría un rincón improvisado, escuchó el gruñido bajo de Toro. Era un sonido distinto, un aviso. ¿Qué pasa, Toro? El perro estaba en el pasillo que conducía hacia el fondo de la casa. Tenía el cuerpo tenso, la mirada fija hacia una puerta antigua con un candado oxidado. Sus orejas estaban erguidas como si hubiera detectado algo detrás de la madera. Marta caminó hasta él, aunque cada paso le pesaba. «No hay nada», murmuró, más para ella misma que para el perro. Toro olfateó la puerta y luego empujó con la pata. El candado vibró, soltando una nube de polvo. El perro retrocedió un paso, luego embistió de nuevo, esta vez dejando una marca en la madera. «Toro, ya», dijo Marta alarmada. «Es viejo, se va a caer». Pero Toro volvió a gruñir. No era agresivo, era ese gruñido de advertencia que solía emitir cuando Julián aún estaba vivo y escuchaba algún ruido extraño en el patio. Ese gruñido que decía, «Hay algo aquí». El corazón de Marta comenzó a acelerarse. La puerta del fondo tenía un detalle que no había percibido al entrar. Estaba sellada por dentro, con tablas clavadas en diagonal. Era una reparación hecha hace muchos años, pero no parecía obra de un carpintero profesional. Se notaba improvisada, apresurada, casi desesperada. El candado reforzaba la impresión. Tener una puerta bloqueada por dentro y por fuera no era normal. «Debe ser peligroso ahí abajo», murmuró Marta, imaginando un viejo sótano lleno de escombros. Regresó a sala, mas Toro no se movió. Toro no se movió. Seguía ahí, como si aquella puerta lo llamara. Marta continuó limpiando. Recogió basura, apartó pedazos de madera y acomodó un par de cajas viejas para sentarse un momento. Estaba agotada. Las últimas semanas habían sido un infierno emocional. Trámites de defunción, falta de dinero, vecinos bien intencionados pero curiosos, la tristeza silenciosa de los hijos, y ahora, esa casa que parecía esconder más que telarañas. Cuando por fin se sentó a descansar, ya entrada la noche, escuchó nuevamente las patas de Toro sobre el piso. Toc, toc, toc. El perro regresó al pasillo. Marta cerró los ojos, frustrada. «Ay, Toro, ya basta con la puerta, por favor». Pero fue entonces cuando lo escuchó. Un golpe seco, como madera cediendo. Marta abrió los ojos de golpe. Se levantó de inmediato. Corrió hacia el corredor. El candado seguía en su sitio, pero una de las tablas interiores se había movido. Toro cavaba en el borde inferior, removiendo trozos de madera y tierra acumulada. Y entonces escuchó otro sonido. Toc, hueco, como si algo metálico estuviera debajo. «¿Qué estás haciendo?», dijo Marta con voz temblorosa mientras se agachaba. Toro retiró otra astilla y dejó ver un pequeño hoyo. Dentro, cubierto por tierra empolvada y pedazos de madera, había una caja metálica, vieja, oxidada, pero intacta. El corazón de Marta dio un vuelco. Sacó la caja con ambas manos. Era más pesada de lo que esperaba. Se sentó en el piso. Toro la observaba atentamente. La tapa estaba suelta. Bastó un pequeño movimiento para que se abriera. El interior reveló papeles amarillentos, documentos, fotografías antiguas y un objeto metálico encerrado en una bolsa pequeña. Marta sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Aquello no era basura olvidada, ni recuerdos de antiguos dueños. Aquello era algo deliberadamente escondido, algo que alguien no quería que fuera encontrado. Justo cuando sus dedos tocaron la primera fotografía, comprendió que Toro no había actuado por miedo, había actuado por protección, porque lo que acababan de descubrir no solo tenía que ver con la casa, tenía que ver con Julián,
y con la verdadera razón por la que Rogelio le había entregado aquella propiedad como pago. La caja metálica pesaba más de lo que Marta imaginó. No era solo peso físico, era un peso que presionaba el pecho, que anunciaba que lo que estaba por descubrir no sería sencillo de asimilar. Se sentó en el piso, con la linterna temblando entre sus dedos. Toro permanecía a su lado, rígido, vigilante, como si protegiera más a Marta de lo que protegía la caja. La tapa chirrió cuando la abrió por completo. Dentro, cuidadosamente acomodados como si alguien hubiera querido preservarlos del tiempo, había varios documentos doblados, un manojo de fotografías antiguas y una pequeña bolsa de tela que guardaba un objeto metálico. El corazón de Marta empezó a latir tan fuerte que le parecía escuchar eco dentro de la casa vacía. Tomó la primera fotografía con manos temblorosas. Era una imagen en blanco y negro, descolorida por las décadas. 3 hombres aparecían junto a una camioneta vieja. 2 eran desconocidos, pero el tercero hizo que la respiración de Marta se quebrara. Julián, su esposo, más joven, vivo, Dios, susurró, sintiendo el ardor de unas lágrimas que luchaba por contener. La parte posterior de la fotografía tenía una fecha escrita a mano, 22 de mayo de 1998. Aquello coincidía con el año en que Julián había trabajado una temporada para Rogelio, antes de que ambos se distanciaran inexplicablemente. Marta tomó otra fotografía. Esta vez, los 3 hombres estaban frente a un galpón, rodeados por cajas apiladas. Ella acercó más la linterna. Las cajas tenían marcas que reconoció de historias viejas del pueblo, mercancía ilegal decomisada en operativos de los años 90. Aquello que se contaba en voz baja, que todos sabían pero nadie confirmaba. Un escalofrío recorrió la espalda de Marta. ¿Qué hacía Julián aquí?, susurró, aunque la pregunta parecía dirigida más al vacío que a Toro. El perro ladeó la cabeza, atento, como si comprendiera que algo importante estaba ocurriendo. Con las manos mojadas de sudor, Marta tomó los documentos. El primero era un informe. Estaba amarillento, pero el texto seguía siendo claro. Sus ojos se enfocaron en el encabezado. Declaración de testigo, Julián Herrera. La garganta se le cerró. Julián nunca mencionó haber sido testigo de nada. Jamás dijo haber firmado una declaración. Ni siquiera comentó haber estado involucrado en algún incidente durante ese trabajo de juventud. Siempre hablaba de esa época como algo sin importancia. Trabajitos temporales. Llevar y traer cosas. Un patrón exigente. Pero eso era otra cosa. El siguiente documento era aún más perturbador. Una denuncia formal, con sello oficial, imputando a varias personas por transporte ilícito de mercancía. Allí, escrito claramente, aparecía un nombre: Rogelio de la Vega. Marta sintió cómo la piel se le erizaba de pura incredulidad. «Mi patrón», murmuró casi sin voz. No sabía si temblaba por miedo, por rabia o por ambas cosas. Las hojas siguientes tenían fechas que iban encajando como piezas de un rompecabezas escondido. Había rutas detalladas, horarios, nombres de vehículos, y una vez más, el nombre de Julián aparecía, pero no como acusado, como informante. El mundo de Marta pareció detenerse. Su esposo había estado metido en algo enorme, algo peligroso, algo que nunca le contó. Para protegerla, tomó el último papel del montón doblado varias veces. Reconoció la escritura al instante. Ese trazo firme, ligeramente inclinado hacia la derecha, era de Julián. Una carta. Marta se llevó la mano a la boca antes de empezar a leer. Sus ojos recorrieron el texto lentamente, como si cada palabra tuviera filo. Marta, si estás leyendo esto, significa que algo salió mal. No confíes en Rogelio. He intentado mantenerte lejos de todo, pero creo que sospecha que hablé con la gente equivocada. Si llego a desaparecer no fue accidente. Perdóname por el silencio. Solo quería que tú y los niños estuvieran a salvo. La casa entera pareció oscurecerse un poco más. Las piernas de Marta se aflojaron. Apoyó la espalda contra la pared y respiró en cortos y desesperados bocados. El silencio se volvió tan pesado que solo escuchaba la respiración inquieta de Toro junto a ella. Julián,
susurró cerrando los ojos con dolor profundo. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué cargaste con esto tú solo? La ausencia de respuesta la desgarró. Cuando volvió a abrir los ojos, Toro estaba sentado frente a ella, mirándola con una mezcla de preocupación y firmeza. Parecía decirle, sigue, todavía falta. Marta, con el corazón apretado, abrió la pequeña bolsa de tela. Dentro, encontró una llave metálica, pesada, de un diseño antiguo. No pertenecía a ninguna puerta de esa casa. Era más parecida a una llave de caja fuerte o de un compartimento oculto. La sostuvo entre los dedos mientras Toro olfateaba el metal. ¿Qué abre esto?, preguntó Marta, aunque sabía que nadie le respondería. Miró alrededor. La casa, pese a estar en ruinas, no parecía ser condenada más a simple vista. Pero las tablas sueltas, la puerta sellada, el pasillo oscuro, todo sugería que había más secretos ahí dentro. Y si Julián dejó esa llave escondida, significaba que había algo más que ella debía descubrir. Algo que él quiso que encontrara, si algún día la vida la obligaba a regresar a ese lugar. Marta guardó todos los documentos dentro de una bolsa resistente que había llevado consigo. Colocó la llave en el bolsillo interior de su ropa. La carta, esa sí la guardó sobre el pecho, como si el calor de su piel pudiera protegerla del mundo. De pronto, un ruido seco la sacó de sus pensamientos. Un golpe. En la entrada, le siguió un crujido de tablas. Y luego, una voz que Marta reconoció de inmediato, aunque preferiría haber oído cualquier otra. «Marta», llamó Rogelio desde el otro lado de la puerta. «Vi luz adentro. ¿Te encuentras bien? Necesito hablar contigo, sobre la casa». Toro se puso rígido. Marta sintió el frío recorrerle el alma. Rogelio, justo ahora, justo cuando ella tenía en sus manos pruebas suficientes para arruinarlo, y él parecía saberlo. Marta sintió que el corazón le martillaba el pecho con tanta fuerza que temió que Rogelio pudiera escucharlo desde afuera. Apretó la bolsa con los documentos contra su cuerpo, como si eso pudiera borrar el hecho de que los tenía en su posesión. Toro, en cambio, no parecía confundido. Estaba firme, con las orejas levantadas, el lomo erizado y la mirada clavada en la entrada. «¿Marta?», volvió a llamar Rogelio, con un tono demasiado suave para la hora y el contexto. «La puerta está entreabierta. ¿Puedo pasar?». El miedo subió por la espalda de Marta como una corriente helada. Ella cerró los ojos un segundo, tratando de pensar. No podía dejarlo entrar. No ahora. No con esa caja recién descubierta. No con la carta de Julián diciéndole que no confiara en él. Respiró hondo y, con un hilo de voz que intentó sonar normal, respondió: «Estoy aquí, don Rogelio, pero no puedo abrirle. La casa está muy oscura y se me cayó la linterna. Además, mis hijos llegan en un rato y no quiero que se asusten». Hubo una pausa larga, demasiado larga. Toro gruñó apenas, un sonido bajo, profundo, que vibró en el piso. «¿Tus hijos?», repitió Rogelio como si esa parte le hubiera llamado la atención. Marta apretó los labios. Sabía que no era buena idea dar demasiada información, pero necesitaba una excusa que sonara convincente, algo que lo hiciera desistir por esa noche. «Sí», contestó. «Ya vienen. Voy a ordenar un poco antes de que lleguen». El silencio volvió a llenarse de tensión. Marta imaginó a Rogelio de pie en la entrada, observando el interior oscuro, tratando de adivinar si estaba mintiendo. Finalmente, él habló. «Bueno», dijo, con un tono que no transmitía calma sino cálculo. «Pasé solo para ver cómo estabas. Esta casa puede ser peligrosa, ya sabes. Tiene partes que podrían caerse». Marta tragó saliva. «Peligrosa». La palabra se quedó suspendida en el aire, cargada de un significado oculto. «Gracias, don Rogelio», respondió ella. «Se lo agradezco mucho. Mañana hablamos con calma, ¿sí? Hoy estoy muy cansada». Toro retrocedió un paso, acercándose más a Marta, como si quisiera protegerla de algo que ella aún no veía. Del otro lado, Rogelio dejó escapar un suspiro. «Marta», dijo de forma extraña, casi amarga, «esta casa te la di para ayudarte. No quiero malentendidos. Mañana temprano paso a revisar unas cosas. Hay detalles que necesito explicarte». La manera en que enfatizó la palabra «detalles»
hizo que la sangre de Marta se enfriara. «Claro», respondió ella tensa. «Mañana está bien». Otro silencio. Un silencio que se sintió como una inspección, como si Rogelio estuviera afinando el oído, tratando de captar cualquier ruido dentro de la casa. Luego, pasos, pesados, lentos, alejándose de la entrada. Toro caminó hasta la puerta y se asomó sin hacer ruido. Sus músculos estaban tensos, como si esperara que Rogelio regresara de improviso. El sonido del motor de la camioneta rompió el silencio. Encendió, pero no avanzó de inmediato. Permaneció allí, rugiendo como una bestia impaciente. Solo después de varios segundos, Marta escuchó el vehículo alejarse por el camino de tierra, cada vez más lejos, hasta que finalmente desapareció. Marta soltó el aire que había estado conteniendo. Sus piernas amenazaron con doblarse. «¡Dios mío!», susurró, agachándose mientras sostenía la bolsa con fuerza. Toro volvió junto a ella y apoyó su cabeza en su rodilla. Ese gesto, familiar y cálido, le recordó que no estaba sola, aunque se sintiera así. Marta sabía que tenía que salir de la casa, pero no podía hacerlo corriendo hacia la calle. No si existía la posibilidad de que Rogelio hubiera dejado a alguien vigilando. Tampoco podía regresar a casa de su comadre cargando documentos que podían incriminar al patrón de medio pueblo. Era demasiado arriesgado. Tenía que pensar con la cabeza fría. Tomó la linterna y revisó varias veces que las ventanas estuvieran bien tapadas. Luego caminó hacia la puerta principal y la cerró asegurándola con un pedazo de madera que encontró tirado en el suelo. Una vez dentro, se quedó unos segundos en total silencio. La casa crujió suavemente. El viento entraba por alguna rendija. Se escuchaba el aleteo distante de un ave nocturna. Pero nada más. No había pasos. No había voces. No había señales de que Rogelio siguiera allí. Marta respiró hondo e hizo lo que siempre hacía cuando la vida se le salía de control. Empezó a organizar lo que sí podía manejar. Primero, ocultó la caja en un hueco entre dos tablas sueltas, detrás de un mueble viejo. Era un lugar donde nadie curiosearía sin saber exactamente qué buscaba. Luego, extendió dos cobijas en una zona menos dañada del piso. Aunque no pensaba dormir, necesitaba un espacio para sentarse y pensar sin sentir que todo se derrumbaba a su alrededor. Toro la siguió a cada paso. «Ayúdame a vigilar, ¿sí?», susurró Marta, acariciando la cabeza del perro. Toro respondió moviendo la cola una sola vez, con un movimiento breve, como si comprendiera que no era momento de alegrías, sino de alerta. Marta sacó la carta de Julián del bolsillo interno de su blusa. La luz de la linterna tembló sobre las palabras. La leyó otra vez, y otra, hasta que su respiración empezó a temblar. Julián había sabido, había tenido miedo, y había intentado protegerla. «¿Qué te hicieron, mi amor?», susurró, ahogándose en el silencio. Mientras limpiaba sus lágrimas con el dorso de la mano, algo llamó su atención. El candado del sótano. Estaba viejo, oxidado, frágil, y detrás de él, esa puerta sellada parecía esconder mucho más que polvo y tablas antiguas. Recordó la llave que había encontrado en la bolsa. Era pesada, firme, demasiado especial para ser casualidad. ¿Y si Julián quería que ella encontrara algo más? ¿Y si ese sótano no estaba sellado por accidente, sino para impedir que alguien descubriera la verdad? Una mezcla de miedo y determinación se abrió paso en su pecho. «Toro», dijo lentamente, «mañana vamos a revisar ese lugar, pero no ahora, no esta noche». El perro ladeó la cabeza y luego se acostó a su lado, manteniéndose firme, con los ojos atentos al pasillo. La noche avanzó lenta, pesada, vigilante. Marta no logró dormir, pero sí logró lo más importante, decidir que no huiría, porque lo que había dentro de esa casa, lo que Julián había querido que ella descubriera, tenía un propósito, y Rogelio también lo sabía. Antes de continuar, si esta historia ya tocó un poco tu corazón, te invito a apoyar este canal. Estamos luchando por alcanzar nuestra meta de 1000 suscriptores, y cada persona de buen corazón que se une hace una diferencia enorme. Suscríbete ahora para que juntos podamos seguir contando historias, humanas y llenas de verdad como esta. El amanecer llegó sin que Marta hubiera pegado los ojos.
La casa vieja nunca se silenció del todo. Crujidos, golpecitos de madera dilatándose, el silbido del viento colándose por rendijas invisibles. Todo contribuía a mantenerla en un estado de alerta constante. Aún así, lo que realmente la mantuvo despierta no fue la casa, sino la carta de Julián, que había releído al menos 20 veces durante la madrugada. Toro permaneció acostado a su lado, con la cabeza apoyada en sus patas delanteras, vigilante. Cada vez que Marta se movía, él levantaba las orejas, atento. Cuando afuera comenzó a aclarar, el perro se incorporó antes que ella, como si supiera que la mañana traería decisiones difíciles. Marta guardó la carta en su bolsillo y acarició suavemente la cabeza de Toro. «Hoy vamos a ver qué quiso decir tu dueño», susurró. «Pero tenemos que ser discretos». El perro movió la cola apenas, sin perder la seriedad. Era como si comprendiera exactamente la importancia del día. La casa, al despertar, la luz matutina entraba débilmente por las ventanas sin vidrio, iluminando partículas de polvo suspendidas en el aire. Marta tomó la linterna, aunque ya no la necesitaba tanto, y se dirigió al pasillo donde la noche anterior Toro había encontrado la caja. La puerta del sótano seguía allí, vieja, sellada, cubierta de tablas clavadas al azar. El candado oxidado pendía como un guardián cansado, pero todavía firme. Marta respiró hondo. Sacó la llave metálica que había encontrado dentro de la pequeña bolsa. Era pesada, antigua, hecha de un material que se sentía frío incluso después de tenerla varios minutos en la mano. La observó detenidamente. Tenía un grabado en el centro, casi borrado, que parecía una inicial o un número. No lo supo con certeza. «No creo que sea para esta puerta», murmuró. «No coincide con la cerradura». Toro se acercó y olfateó la llave. Luego se giró hacia el extremo del pasillo, donde había un mueble viejo cubierto de polvo, casi podrido. El perro ladró una sola vez. Marta frunció el ceño. «¿Quieres que revise ahí?» Toro volvió a ladrar, más bajo, como confirmando. Marta movió el mueble con esfuerzo. Estaba sorprendentemente pesado. Cuando lo desplazó unos centímetros, escuchó un ruido que no debió haber estado ahí. Un golpe hueco en la pared. La piel se le erizó. Golpeó suavemente con los nudillos la zona donde había sonado. Toc, toc, toc. La misma vibración. La misma oquedad. «Aquí hay algo». Con cuidado, introdujo una raspa que había encontrado entre los restos de madera la noche anterior. La usó para levantar una tabla floja. Tras insistir varios segundos, parte del recubrimiento de la pared cedió, dejando al descubierto una pequeña compuerta metálica incrustada detrás del mueble. Era antigua, muy antigua, del tamaño de una caja de pan. Tenía una cerradura redonda. Marta tragó saliva. «No puede ser», susurró mientras acercaba la llave. Toro ladeó la cabeza expectante. La llave entró sin resistencia. Giró despacio. Un clic resonó en el silencio de la casa. El corazón de Marta dio un vuelco. Abrió la compuerta. El segundo escondite. Dentro había un compartimento pequeño, completamente seco, como si hubiera estado protegido de la humedad que invadía el resto de la construcción. Había solo dos cosas. 1. Un sobre grueso, doblado varias veces. 2. Un cuaderno de espiral, viejo, con la esquina quemada. Marta tomó el sobre primero. En la parte exterior había un nombre escrito con tinta negra. «Para Marta. Si un día vuelves». Sus ojos comenzaron a arder de inmediato. «Julián», susurró, sosteniendo el sobre contra su pecho. Toro se acercó y apoyó el hocico en la pierna de Marta, como animándola a seguir. Las manos de ella temblaban mientras abría el sobre. Dentro había un fajo de papeles más recientes que los encontrados en la caja de la noche anterior. Y para su sorpresa, había también lo que parecía ser un comprobante de depósito bancario, uno que Julián jamás mencionó. Lo leyó detenidamente. Año 2017. Un depósito grande, demasiado grande para sus posibilidades. Y luego una nota escrita a mano en el mismo papel. «Esto no es mío. Lo guardo hasta saber qué hacer. No quiero meter a Marta en esto». Marta se llevó una mano a la boca. Un depósito así era suficiente para comprar un terreno, arreglar una casa, empezar un negocio,
algo que Julián jamás mencionó haber tenido. ¿Por qué lo ocultó? ¿A qué estaba relacionado ese dinero? Se apresuró a tomar el cuaderno. La primera página tenía la letra de Julián, un poco más trémula que la de la carta, como si lo hubiese escrito con prisa. Si estás leyendo esto, Marta, es porque Rogelio no cumplió su palabra. Marta sintió un escalofrío. Continuó leyendo, con el corazón desbocado. Él dijo que si yo cooperaba, dejaría a nuestra familia en paz. Me pidió llevar unas cajas y luego callar, pero cuando me di cuenta de lo que realmente transportaba, quise renunciar. Eso fue un error. Alguien tomó fotos. Dijeron que podía arreglarse, pero ya no me sentí seguro. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Toro apoyó su cabeza en el hombro de Marta, como había hecho tantas veces cuando ella lloraba por las noches tras la muerte de Julián. Ella siguió leyendo. Rogelio cree que me quedé con algo suyo. No es verdad. Me dio ese dinero para que desapareciera. No lo usé porque no sabía si un día vendría a reclamarlo. Lo escondí aquí. Marta, si vuelves, no confíes en él. Si algo me pasa, no digas nada hasta tener pruebas. Él no deja cabos sueltos. La última frase estaba subrayada, apenas visible entre las manchas de humedad. Cuida de los niños, y de Toro. Él sabe más de la gente que yo. Marta apoyó la frente en las manos. Sollozó sin poder contenerse. Toda su vida, todo su matrimonio, todo su duelo, ahora se teñía de una verdad que dolía y daba miedo. Julián no había muerto por mala suerte. No había sido simple destino. Había sido parte de un engranaje peligroso que él intentó desarmar solo. Y ahora Marta estaba dentro de ese mismo engranaje. La decisión. Cuando logró calmarse un poco, miró a Toro. «Tenemos que irnos, pero no con las manos vacías», susurró. La mirada de Toro era seria, atenta. Marta guardó los documentos, el cuaderno, el comprobante de depósito y el sobre dentro de una bolsa resistente. La cerró con doble nudo. Después, revisó por última vez la compuerta secreta y volvió a cubrirla con el mueble viejo. Entonces algo la detuvo. Un sonido, leve, afuera, como pasos sobre grava. Toro gruñó. Marta congeló. Alguien estaba caminando hacia la casa. La amenaza regresa. El corazón le golpeó el pecho con violencia. Toro se puso frente a ella, adoptando su postura de defensa. Y entonces lo oyó. «Marta». La voz. «¿Puedo pasar? Necesitamos hablar de lo de ayer». Era Rogelio. Había vuelto. Y más temprano de lo que había prometido. El corazón de Marta se encogió al escuchar la voz de Rogelio resonando fuera de la casa. No era un llamado casual. Era una voz firme, calculada, demasiado segura de que ella estaba allí dentro. Toro, rígido junto a la puerta del pasillo, se convirtió al instante en un muro protector entre Marta y la entrada. «Marta», repitió Rogelio golpeando la madera suavemente. «Vi que te levantaste temprano. Quiero hablar contigo, nada más». La luz del amanecer atravesaba la ventana rota y caía sobre el polvo suspendido en el aire. Cada partícula parecía inmóvil, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Marta se llevó una mano al pecho, intentando calmar el temblor que amenazaba con delatarla. No podía dejarlo entrar, no después de lo que había encontrado, no cuando tenía en sus manos pruebas capaces de destruirlo. Respiró hondo. «Ahorita no puedo, don Rogelio», dijo alzando la voz con cuidado. «Estoy arreglando unas cosas. Podemos hablar más tarde». Un silencio espeso cayó sobre la casa. Toro gruñó, bajito, como advirtiendo que algo no estaba bien. Las botas de Rogelio hicieron ruido al pisar la grava. «¿Estás segura?», preguntó él con un tono casi amable, pero cargado de una tensión que no existía la noche anterior. «Esta casa tiene historia. Quiero contarte unas cosas antes de que sigas viviendo aquí». Marta tragó saliva. Sabía que historia no era una palabra cualquiera, no en ese contexto. Se acercó a la puerta principal sin abrirla, manteniendo una distancia prudente. Toro se movió con ella, pegado a su pierna como si temiera que diera un paso en falso. «Estoy bien, de verdad», insistió Marta. «Los niños van a venir más tarde y tengo que preparar un espacio para ellos». Ese detalle logró algo. Una pausa, pero no de tranquilidad. Una pausa de análisis. «Ah, tus hijos».
respondió Rogelio como si evaluara lo que eso significaba para él. Luego su voz bajó un poco, volviéndose más densa. Marta, anoche noté que las luces se apagaron muy de repente. Pensé que te habías lastimado. Por eso regresé temprano, ¿sabes? Me preocupa tu seguridad. Mentira, pensó Marta con un estremecimiento. Él no había vuelto por preocupación. Había vuelto porque sospechaba. Porque algo en su forma de hablar la noche anterior había revelado incertidumbre. Porque sabía que esa casa guardaba secretos que no podían estar en manos de la persona equivocada. Y, ahora, esa persona era ella. Marta cerró los ojos y apretó el bolso donde guardaba los documentos. Tenía que pensar rápido. No se preocupe, respondió, intentando sonar más confiada de lo que se sentía. Solo tropecé con unas tablas. Estoy bien. Silencio otra vez. Rogelio no se movía. Y ese fue el instante en el que Marta lo entendió con absoluta claridad. Él no se iría sin una respuesta concreta. Estaba allí para verificar algo, para confirmar si ella sabía demasiado, o para impedir que supiera más. Toro dio un paso hacia adelante y gruñó más fuerte. Marta apoyó la mano en el lomo del perro. «Tranquilo, mi niño», susurró casi sin voz. Marta cambió de táctica. No podía enfrentarlo. No podía huir. Tenía que manipular la situación, aunque le temblaran las piernas. «Mire, don Rogelio», dijo con la voz más natural que pudo. «Si quiere venir más tarde, le preparo un café y platicamos bien. Ahorita estoy toda sucia. Ni siquiera me he arreglado. No quiero que me vea así». Aquella excusa todavía funcionaba con hombres como él. Alimentar un poco su ego, apelar a la cortesía antigua del pueblo. Del otro lado, Rogelio soltó una pequeña risa nasal. «Bueno, no quiero incomodarte, Marta. Solo es una plática pendiente». Sus pasos se movieron, pero no hacia la calle, sino hacia una de las ventanas laterales. Toro ladró con fuerza, como un estallido. Marta casi saltó del susto. «Tranquilo, viejo», dijo Rogelio desde afuera, con esa voz que intentaba sonar amigable pero ocultaba un filo. «Solo quiero ver si todo está bien adentro. Nada más». Marta retrocedió varios pasos al ver la sombra de Rogelio acercarse a la ventana sin vidrio. Tenía que verse tranquila. Tenía que parecer que no pasaba nada. Él se asomó. Sus ojos la encontraron de inmediato. La evaluaron. La recorrieron. La midieron. Toro se interpuso entre ambos, mostrando los dientes. «Ese perro tuyo siempre fue desconfiado», dijo Rogelio, sin apartar la mirada de Marta. «Solo cuida la casa», respondió ella, tensa. Rogelio inclinó la cabeza, como si intentara ver más allá, hacia el pasillo, hacia el sitio donde estaba la puerta sellada, hacia el lugar donde Marta había encontrado el escondite. Ella se movió sutilmente para bloquear cualquier ángulo desde el que él pudiera observar. «Bueno», dijo él finalmente, «te dejo por ahora, pero volveré más tarde. Necesitamos hablar, Marta. Hay cosas que debes saber para vivir aquí». La voz tenía un matiz distinto, un aviso. Rogelio se alejó con pasos lentos, como queriendo que ella pensara que se había ido sin prisa. Pero Marta no se acercó a la puerta hasta que escuchó el motor arrancar y el vehículo alejarse por completo. Solo entonces permitió que sus rodillas cedieran. Se dejó caer al suelo, respirando agitadamente. Toro se acercó de inmediato, empujando su brazo con el hocico. «Gracias, gracias, mi niño», susurró ella entre respiraciones temblorosas. «Si no fuera por ti». Pero no había tiempo para derrumbarse. No allí, no ahora. El plan que nacía del miedo. Marta se limpió el rostro y se levantó con determinación. Necesitaba actuar. Ese día. Sabía que, si Rogelio regresaba y encontraba cualquier señal de que ella había descubierto los escondites, su vida podría correr peligro. Los documentos debían salir de esa casa cuanto antes. Pero, ¿a quién acudir? ¿En quién confiar? No podía ir a la policía local. Muchos de ellos habían trabajado con Rogelio en la misma época en que Julián lo hizo. Algunos eran sus compadres. Otros le debían favores. Nada garantizaba que no fueran a avisarle. Tampoco podía acudir a vecinos. Las palabras corrían rápido en el pueblo, y las lealtades eran ambiguas. Solo tenía una opción: salir de la casa sin llamar la atención.
Ir hasta la ciudad cercana y buscar a alguien fuera del alcance de Rogelio. Respiró hondo. Sí, tenía que hacerlo hoy mismo. Toro, murmuró acariciándole el lomo. Nos vamos. Pero antes, miró la puerta sellada del sótano. Allí había más respuestas, más piezas del rompecabezas, más verdad que Rogelio llevaba décadas escondiendo. Y si Marta iba a enfrentarlo, necesitaba todas las pruebas posibles. Vamos a abrir esa puerta, dijo al fin. Toro la miró con esa mezcla de valentía y lealtad que solo un perro que ha amado profundamente a una familia puede tener, y juntos se dirigieron hacia ella. La puerta del sótano parecía aún más intimidante a plena luz del día. Las tablas clavadas en diagonal, el candado oxidado, la madera hinchada por los años, todo daba la sensación de que alguien había querido sellarla no por abandono, sino por urgencia, por miedo, por silencio impuesto. Toro se movía inquieto frente a ella, oliendo los bordes, retrocediendo, volviendo a acercarse. Sus movimientos no eran los de un perro curioso, eran los de un guardián que detecta algo significativo tras las sombras. Marta tragó saliva. Vamos a hacerlo rápido, susurró. Antes de que Rogelio regrese, tomó una barra metálica que había encontrado entre los escombros, insertó la punta entre dos tablas y empujó con todas sus fuerzas. La madera crujió, se astilló, resistió, hasta que finalmente cedió con un golpe seco. Toro dio un salto hacia atrás, sorprendido por el ruido. Está bien, murmuró Marta, acariciándole la cabeza para tranquilizarlo. Una a una, fue retirando las tablas. Le tomó varios minutos. La madera se rompía, dejaba astillas en sus manos, le raspaba la piel. Cada tabla caída hacía eco en la casa silenciosa, y cada eco le recordaba que estaba haciendo algo que Rogelio jamás permitiría. Finalmente quedó el candado. Lo examinó detenidamente. La llave que encontró no coincidía con esa cerradura, pero el metal estaba tan corroído que tal vez ni siquiera hacía falta una llave. Golpeó el candado con la barra metálica. Una vez, 2, 3. La cuarta vez el candado se partió. El corazón de Marta se aceleró. Toro levantó las orejas, atento. Tomó la perilla de la puerta. Estaba fría, demasiado fría. Empujó. La puerta se abrió con un gemido largo, áspero, que retumbó en el pasillo. Una bocanada de aire húmedo y denso salió del interior, trayendo consigo el olor de años de encierro. Marta iluminó el espacio con su linterna. Una escalera descendía hacia la oscuridad. Los escalones eran de cemento viejo, algunos quebrados. Las paredes tenían marcas húmedas y manchas amarillentas que parecían filtraciones antiguas. No era un sótano amplio, era más un depósito improvisado, un espacio oculto. Toro se tensó, pero dio un paso adelante, colocándose al frente. «No, espera», dijo Marta, pero el perro ya bajaba el primer escalón sin apartar la mirada de la oscuridad. Marta lo siguió, despacio. Cada paso que daba resonaba como un latido en su pecho. El aire se volvía más frío mientras bajaba. La luz de la linterna bailaba en las paredes, revelando telarañas espesas y algún insecto que huía. Al llegar al fondo, Marta notó que el espacio era más grande de lo que imaginó. Un cuarto rectangular, lleno de cajas viejas, herramientas abandonadas y frascos cubiertos de polvo. Pero había algo más. En la pared del fondo, parcialmente cubierta por un pedazo de lona, había una especie de estante metálico. Toro corrió hacia allá, olfateando nervioso. «¿Qué encontraste?», preguntó Marta acercándose con cautela. Retiró la lona, y entonces lo vio. Las cajas marcadas, había 3 cajas apiladas, de cartón resistente, sorprendentemente bien conservadas para estar en un sótano tan húmedo. En cada una había un sello impreso, un símbolo que Marta reconoció de inmediato porque lo había visto la noche anterior, en las fotografías con Julián. Ese símbolo, el de la mercancía ilegal, el que había provocado redadas en los 90, el que Julián había denunciado. La respiración de Marta se volvió irregular. «Dios mío», susurró. Rogelio había escondido parte de la mercancía aquí. Había usado esta casa como bodega secreta. ¿Había obligado a Julián a participar? Toro ladró suavemente. No era un ladrido fuerte, sino uno corto,
como un aviso. Marta se acercó a la primera caja. Estaba sellada con cinta muy vieja. Con la punta de una herramienta oxidada, cortó la cinta. El cartón se abrió. Y ahí estaba. Paquetes envueltos en plástico grueso, perfectamente acomodados. Marta no era experta, pero no necesitaba serlo. Sabía exactamente qué eran. Lo había visto en noticiarios, en historias del pueblo, en rumores que todos fingían no conocer. Era mercancía ilegal, de alto valor, de altísimo riesgo. La piel de Marta se erizó. Podía sentir la gravedad de lo que tenía frente a ella. La segunda caja contenía lo mismo. La tercera estaba envuelta en tela negra, como si alguien hubiera querido ocultarla aún más. Marta la abrió con manos temblorosas. Esta no tenía paquetes, tenía archivos, carpetas, listas de nombres, mapas de rutas, fechas, pagos. Y ahí, en la esquina superior de una hoja, estaba el nombre que la perseguía desde la noche anterior, Julián Herrera. Marta sintió que las piernas se le doblaban. En uno de los documentos había una anotación escrita a mano. Herrera sabe demasiado buscar solución. La visión le tembló. No puede ser, murmuró con la voz quebrada. La palabra solución no era inocente. No ahí, no en ese contexto. No cuando su esposo había muerto en un accidente que jamás se investigó bien. Toro gimió suavemente al verla desmoronarse. Marta se arrodilló, apoyó las manos en el suelo frío del sótano y cerró los ojos. Lo mataron, susurró por primera vez, dejando que la verdad la atravesara. No fue un accidente, lo mataron, porque no quiso seguir. Las lágrimas cayeron sin freno, pero no duró mucho, porque Toro de pronto se tensó otra vez. Sus orejas se movieron hacia arriba, su cuerpo se hizo rígido, su respiración cambió. Marta levantó la mirada alarmada. ¿Qué pasa? Entonces lo escuchó. Un sonido arriba, una tabla crujiendo, una sombra moviéndose, un paso. Alguien estaba dentro de la casa. Alguien había entrado sin tocar. Alguien buscaba algo, o buscaba a alguien. Toro gruñó con fuerza. No, susurró Marta sintiendo que el aire se le escapaba. Rogelio no se fue, o mandó a alguien. Las pisadas se acercaban a la entrada del pasillo. Otra tabla sonó. El eco descendió por la escalera. Toro dio un paso adelante, poniéndose entre Marta y la escalera. Ella apagó la linterna de inmediato. Oscuridad total. Solo el sonido de pasos arriba. Lentos, pesados, calculados. Y entonces una voz. No era Rogelio, pero Marta la reconoció. Era Héctor, uno de los hombres que trabajaban para él. Un tipo que siempre la miraba con desconfianza. «Marta», llamó desde arriba, con un tono que heló la sangre de ella. «¿Estás ahí? El patrón quiere que revisemos algo en el sótano». Toro mostró los dientes. Marta sintió el cuerpo quedarse sin aire. Estaban atrapados. El eco de la voz de Héctor descendió por la escalera como si viajara a través del aire estancado del sótano. Marta sintió que cada sílaba la empujaba contra la pared fría. Su cuerpo tembló, pero no de frío. Era miedo puro, esa sensación primal que anuncia que la vida está en un punto de quiebre. Toro estaba frente a ella, inmóvil, con el lomo erizado, los músculos tensos y los ojos fijos hacia arriba. No emitía sonido, pero su cuerpo entero era una advertencia silenciosa. «No estamos seguros». «Marta», repitió Héctor desde arriba, caminando más cerca de la entrada del sótano. «Sé que estás aquí. El patrón no quiere problemas. No más quiere hablar». Esa frase, «no más quiere hablar», era conocida en el pueblo. Nunca significaba una conversación. Significaba obedecer o desaparecer. Marta apretó los documentos contra su pecho. No podía dejar que los encontraran. No podía permitir que Toro se enfrentara solo. No podía morir ahí. Respiró hondo, obligándose a pensar. Los pasos de Héctor crujieron en la madera del piso. Se acercaban a la escalera. Marta retrocedió lentamente, guiando a Toro hacia un rincón oscuro. Había una mesa vieja, patas oxidadas, varias cajas apiladas, y una lona sucia que podría servir como cobertura. Se agachó detrás de ellas, intentando hacer el menor ruido posible. Toro se acomodó a su lado,
respirando agitado pero en silencio. El aire olía a moho y a madera podrida, a encierro, a peligro. La sombra de Héctor apareció finalmente en la parte superior de la escalera. La escasa luz del amanecer que entraba por la sala se filtraba hasta ahí, dándole a su silueta un contorno inquietante. El hombre detuvo sus pasos y observó hacia abajo, como si fuera un depredador oliendo a su presa. «Bueno», dijo con una voz casi divertida, «parece que sí estás ahí». Marta contuvo la respiración. Toro gruñó bajito, apenas un murmullo. Héctor comenzó a descender. Un escalón, otro. Cada paso hacía eco en el sótano. Marta apretó los dientes para evitar que sus respiraciones sonaran demasiado fuertes. Sus manos sudaban tanto que la bolsa con los documentos resbaló un poco. La sostuvo con ambas manos, temiendo que el mínimo ruido la delatara. Héctor bajó hasta la mitad de la escalera. Se detuvo. Escuchó. «Toro», murmuró con burla. «Sé que estás aquí también, buen perro. Siempre defendiendo a tu gente, ¿verdad?» El tono lo decía todo. Si veía al perro, lo atacaría. Y si atacaba a Toro, Marta no sabía si podría contenerlo. El perro era noble, pero enfrentado a un peligro real. Era capaz de todo. Héctor descendió un escalón más. «El patrón dice que la señora no debe bajar sola», agregó, fingiendo amabilidad. «Ya está viejita esta casa. Se puede caer. Nomás quiero ver si está bien». Marta sabía que era mentira. Si realmente hubiera querido saber si estaba bien, habría gritado desde la puerta. No habría entrado sigilosamente. Él estaba buscando algo. Buscándola a ella. O buscando la mercancía escondida. Héctor dio 2 pasos más y finalmente llegó al suelo del sótano. La linterna de Marta estaba apagada, pero la luz tenue del exterior permitía ver vagamente la figura del hombre. Alto, corpulento, barba descuidada, ojos pequeños que parecían siempre calculando algo. El hombre dio unos pasos lentos por el sótano. El crujido de sus botas sobre el cemento viejo resonó demasiado cerca. Marta apretó los ojos, temiendo que la luz o un movimiento delatara su escondite. Héctor pateó una caja. «¿Qué tienes aquí escondido, Marta?», dijo en voz baja. Otro paso. Otro. Toro tensó sus músculos. Marta sabía que, si el hombre se acercaba un poco más, Toro saltaría sin dudarlo. Era leal, valiente, pero un hombre armado, y Héctor casi siempre lo estaba. Podría destruirlo en segundos. No podía arriesgarse. Tenía que hacer algo. Antes de moverse, escuchó un sonido arriba. Un golpe, fuerte, en la puerta principal. Héctor levantó la cabeza de inmediato. «¿Quién?» Otro golpe. La puerta se abrió de golpe. «Marta». La voz era de Nacho, un vecino del pueblo. «Traje las cosas que pediste». Marta sintió que el alma le regresaba al cuerpo. No porque Nacho fuera su aliado. De hecho, ni siquiera le había pedido nada, sino porque su llegada era inesperada, ruidosa, imposible de ignorar. Héctor maldijo en silencio. «¿Quién diablos?» «Toro, Marta, ¿están ahí?» «Traje los cobertores que me pidieron ayer», gritó Nacho desde la entrada, genuinamente confundido. «Toro, ven». Toro movió la cola apenas, reconociendo la voz. Era su forma de pedir permiso. Marta lo sostuvo suavemente del collar improvisado. Héctor subió un escalón, luego otro. «Más te vale no estar escondiéndote, Marta», dijo entre dientes mientras ascendía. «Luego hablamos». Finalmente salió del sótano. Marta exhaló un suspiro tembloroso que llevaba minutos reteniendo. Toro se relajó, pero no bajó la guardia. Marta esperó. Escuchó voces arriba. La de Héctor, molesta. La de Nacho, inocente, explicando algo sobre unas cobijas y víveres que supuestamente ella le había pedido. Un portazo. Pasos alejándose. La respiración de Héctor pasando por la ventana rota. Luego, el motor de una motocicleta. Héctor se había ido, pero si había entrado sin tocar, era porque Rogelio ya sospechaba demasiado. La salida necesaria. Marta salió del escondite. Sus piernas temblaban tanto que tuvo que apoyarse en la pared. La adrenalina le había dejado un sabor amargo en la boca. «No podemos quedarnos más aquí», dijo con un hilo de voz. «Esto ya es demasiado peligroso». Toro apoyó su cabeza en su rodilla, como diciendo que estaba de acuerdo.
Marta recogió la bolsa con los documentos, la carta de Julián, la llave, el cuaderno y el sobre escondido. Se aseguró de guardarlo bajo la ropa, pegado al cuerpo. Miró las cajas con la mercancía ilegal. Eran pruebas contundentes, arrolladoras, innegables, pero no podía llevárselas, no sin llamar la atención, no sin ponerse en un riesgo aún mayor. Volveremos por esto, si es necesario, susurró. Apagó la linterna, subió la escalera y cerró la puerta del sótano. Al salir a la sala, vio a Nacho parado con 2 cobijas en las manos, una mochila y el ceño fruncido. «Marta, ¿qué haces aquí sola?», preguntó él. «No te veía desde hace semanas. Pensé que necesitabas ayuda». Una mezcla de alivio y miedo se cruzaron en su pecho. Si Nacho estaba ahí, tenía una única oportunidad: salir sin levantar sospechas, incluso si eso significaba mentir. «Gracias, Nacho», dijo, fingiendo naturalidad. «Llegaste justo cuando te necesitaba». Toro junto a ella movió la cola, pero no dejó de vigilar la entrada, como si esperara que Héctor regresara en cualquier momento. Marta respiró hondo. Era el momento, el único que tendría, la decisión que definiría todo. «Nacho», dijo finalmente con una voz firme que ella misma no reconoció. «¿Me puedes llevar a la ciudad? Urgente». El hombre la miró sorprendido. «Pues, sí, claro». «¿Pasó algo?». Marta bajó la mirada. No podía contarle nada. No ahí, no todavía. «Solo necesito irme hoy mismo», respondió. Toro se colocó a su lado, listo. Nacho asintió lentamente. «Está bien, vámonos». Marta miró por última vez la casa que Rogelio le había dado como pago, la casa donde Julián escondió la verdad, la casa que ahora era un campo minado, y comprendió que no regresaría igual, ni esa casa, ni ella. Marta salió de la casa con la bolsa firmemente sostenida bajo el brazo. El aire de la mañana le golpeó el rostro, fresco y limpio, contrastando con la sensación opresiva que había respirado en el sótano. Pero no le trajo alivio. No todavía. Sentía que detrás de cada sombra podría estar Rogelio, o peor, uno de sus hombres. Nacho notó su tensión, ajustó mejor la mochila que llevaba en el hombro y miró a Marta con una mezcla de preocupación y curiosidad. «Sube», dijo, señalando su vieja camioneta blanca. «Toro puede ir atrás, le pongo una cobija para que no se resbale». Marta abrió la puerta lentamente, como si cada ruido pudiera alertar a alguien. Toro saltó a la parte trasera de la camioneta sin necesidad de instrucciones. Se acomodó de manera que pudiera ver todo a su alrededor. Sus ojos no dejaban de moverse. Nacho encendió el motor. «Vamos a la ciudad», indicó Marta en voz baja. «¿Tan temprano?», preguntó él sorprendido. «Ni siquiera desayunaste». «Necesito hacerlo», respondió ella con firmeza. «No es algo que pueda esperar». Nacho asintió sin insistir. Su familia y la de Marta eran vecinas de toda la vida. Él sabía que, si Marta hablaba con ese tono, no era momento de preguntar más. La camioneta avanzó por el camino de tierra, dejando atrás la casa vieja. Marta la observó alejarse por el retrovisor. En ese momento sintió algo extraño. Una mezcla de alivio por poner distancia y una punzada de miedo, como si al dejarla atrás perdiera el rastro de Julián. Toro emitió un pequeño gemido desde atrás. «Ya lo sé, mi niño», susurró Marta sin voltear. «Tampoco es fácil para mí». La carretera principal apareció unos minutos después, un tramo largo y recto que conectaba el pueblo con la ciudad. A los costados, campos secos, cercas rotas y algunas vacas dispersas. Era un paisaje familiar, pero ese día cada árbol parecía mirar. Nacho la observaba de reojo. «Marta, si necesitas algo, lo que sea, me puedes decir», comentó con tono sincero. «A veces uno no quiere cargar solo». Ella apretó la bolsa contra su pecho. «Gracias, Nacho. De verdad. Solo acompáñame a la ciudad. Lo demás lo tengo que resolver yo». Él no insistió más. El auto detrás 20 minutos después. Marta notó algo que hizo que el estómago se le cerrara. «Nacho», murmuró. «¿Ese carro viene muy pegado o soy yo?». El hombre revisó por el retrovisor. Un sedán oscuro. «No lo había visto cuando salimos del pueblo», frunció el ceño. «Puede ser coincidencia.
Hay gente que va a la ciudad a esta hora. Sí, respondió Marta, pero su voz no mostraba convicción. Toro, como si percibiera la inquietud de ella, se levantó y se giró hacia la ventana trasera. Gruñó, bajo pero firme. Nacho tragó saliva. Ese perro nunca se equivoca con la gente. El sedán, lejos de adelantar, mantuvo exacta la misma distancia por más de 2 kilómetros. Nacho, acelera un poco, pidió Marta. Él obedeció. El sedán aceleró también. Marta sintió el sudor frío recorrerle la espalda. Es Rogelio, dijo en voz baja, sin necesitar confirmación. O es alguien que trabaja para él. Nacho tensó los labios. Te metiste en un problema muy grande, ¿verdad? Ella no respondió. Miró hacia atrás una vez más. El sedán se acercaba, metro a metro. Toro empezó a ladrar, fuerte esta vez. Ok, dijo Nacho repasando mentalmente las opciones. Hay una desviación adelante, un camino rural que nadie usa. Nos puede llevar a la presa. Podemos intentar despistarlos. Marta dudó. Alejarse del camino principal podía ser peligroso, pero quedarse en él también. Hazlo, ordenó. Nacho giró bruscamente hacia la derecha. La camioneta saltó sobre piedras sueltas y tierra reseca. Polvo blanco se levantó detrás de ellos como una nube espesa. El sedán siguió el desvío. Toro ladró más fuerte, impaciente. Esto ya no es coincidencia, dijo Nacho. Agárrate bien. El camino se volvía más irregular. Hierbas altas golpeaban los costados de la camioneta. El sol, ahora más alto, hacía brillar el parabrisas del vehículo que lo seguía, hasta dejar claro que no era un conductor cualquiera. Marta vio la silueta del hombre detrás del volante. Héctor, el mismo que había entrado al sótano, el mismo que buscaba algo, o buscaba a ella. No puede ser, susurró Marta con un hilo de voz. Aguántate, Marta, dijo Nacho. No voy a dejar que te alcancen. La camioneta aceleró por el sendero irregular, levantando piedras. El motor vibraba con cada golpe, pero Nacho seguía firme. Toro se equilibraba como podía, pero no dejaba de mirar hacia atrás, mostrando los dientes. Necesitamos perderlos, dijo Marta desesperada. Estamos llegando a la presa, respondió Nacho. Hay una subida muy empinada. Si la subo rápido, ese carro no podrá hacerlo igual. La subida apareció al final del camino. Un cerro seco, cubierto de tierra floja y rocas grandes. Era un ascenso complicado incluso para vehículos preparados. ¿Estás seguro que la camioneta puede?, preguntó Marta, aferrándose al asiento. Lo sabremos en unos segundos. Nacho aceleró con fuerza. La camioneta subió, patinando, sacando tierra hacia los lados. El motor rugió. Las ruedas temblaron. Toro se agachó para amortiguar los saltos. El sedán también intentó subir, pero sus neumáticos no estaban hechos para ese terreno. Comenzó a patinar. Las ruedas giraban sin avanzar. La tierra volaba. Después de varios intentos, el carro quedó detenido a mitad del cerro. ¡Eso!, gritó Nacho. ¡No nos alcanzan! Marta exhaló con un sollozo. Toro ladró, como celebrando, pero la sensación de alivio duró poco. Héctor bajó del auto. Tomó algo en la mano, algo que brilló al reflejar la luz. Marta lo reconoció al instante. Un arma. ¡Nacho!, gritó. ¡Agáchate! Un disparo retumbó en la distancia. La bala impactó la tierra cerca de la camioneta, levantando una nube de polvo. «Maldito loco», murmuró Nacho, acelerando más para llegar a la cima. Otro disparo. Este pasó silbando cerca de la ventana trasera. Toro ladró con furia. Marta se cubrió la cabeza con ambas manos. «Rápido, Nacho, por favor». La camioneta finalmente alcanzó la cima del cerro. Desde allí, descendió con brusquedad hacia la zona de la presa. El motor chilló, pero respondió. Nacho maniobró entre piedras grandes y árboles bajos, creando una distancia suficiente como para que Héctor dejara de disparar. Cuando llegaron a una zona más segura, Nacho detuvo el vehículo detrás de unas rocas grandes. Ambos respiraban agitados. Toro caminó por la plataforma trasera, nervioso, vigilando todo. Marta tomó aire, temblando. «Nos querían matar», susurró. No era por hablar, era para callarme. Nacho la miró con el rostro pálido. «Marta, tienes que decirme la verdad. ¿Qué está pasando?» Ella bajó la mirada.
No quería arrastrar a Nacho al peligro, pero ya era tarde. Él había recibido disparos por protegerla. Encontré algo en la casa, respondió finalmente. Algo que Julián dejó escondido, y que Rogelio no quiere que nadie vea. Nacho cerró los ojos por un segundo. No preguntó qué era, no cuestionó, solo dijo: entonces no podemos regresar al pueblo, no ahora, no solos. Marta acarició a Toro, que apoyó la cabeza en su pierna. Lo sé, dijo ella con la voz quebrada, pero decidida. Vamos a buscar a alguien que pueda ayudarnos. Alguien que no esté bajo el control de Rogelio. Nacho asintió. Tengo un primo en la ciudad. Trabaja en mantenimiento de un edificio del gobierno. No es policía, pero conoce gente honesta. Gente que no le debe favores al patrón. Marta respiró hondo. Por primera vez desde que descubrió la caja, vio un rayo de esperanza. Llévanos con él, dijo. Por favor. Toro movió la cola, como si también sintiera ese pequeño destello de luz en medio del caos. La camioneta arrancó de nuevo, esta vez hacia la ciudad, hacia la verdad, hacia la posible justicia. Sin embargo, mientras descendían lentamente por el terreno, la pregunta que Marta temía apareció en su mente como un filo. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar Rogelio para silenciarla? El camino hacia la ciudad se sintió eterno. No porque fuera largo, sino porque cada kilómetro que avanzaban, Marta esperaba ver el sedán negro reaparecer por el retrovisor. Nacho manejaba con las manos tensas en el volante, atento a cualquier movimiento extraño en la carretera. Toro, aunque cansado, seguía vigilante en la parte trasera de la camioneta mirando hacia todos lados, inquieto. A medida que se aproximaban a la ciudad, el paisaje comenzó a cambiar. Las montañas quedaban atrás, los campos se volvían menos áridos, y los primeros comercios rurales aparecían al borde de la carretera. Una lonchería, una vulcanizadora, un puesto de frutas. Todo parecía normal, pero para Marta, nada lo era. Cada rostro desconocido le provocaba alerta. Cada carro estacionado le parecía sospechoso. Apretó la bolsa con los documentos. Falta poco, dijo Nacho, intentando tranquilizarla. El primo de mi papá vive en una zona tranquila. Ahí podemos pensar bien qué hacer. Marta asintió, aunque su cuerpo seguía rígido. Entraron a la ciudad por la avenida principal. El tráfico comenzaba a formarse. Camiones repartidores, carros viejos, motocicletas zigzagueando. La vida cotidiana seguía su ritmo habitual, ajena al caos que Marta llevaba en el pecho. ¿Cómo se llama tu primo?, preguntó ella. Rubén, respondió Nacho. Trabaja en mantenimiento en un edificio del gobierno, como te dije. Es honesto, callado, pero confiable. Lo conozco desde niño, y lo mejor es que no tiene relación con Rogelio. Eso era lo que más importaba. A unos 15 minutos del centro, Nacho giró hacia una colonia popular, llena de casas pegadas unas a otras, con tienditas en las esquinas y niños jugando en la acera. Toro asomó la cabeza por la ventanita trasera, olfateando el aire citadino. Es aquí, dijo Nacho, estacionándose frente a una casa de fachada amarilla. Marta inhaló profundo. Salieron de la camioneta. Toro bajó y se estiró, sacudiéndose el polvo del viaje. Nacho tocó la puerta. Unos segundos después, un hombre robusto, de manos grandes y mirada amable, abrió. Su ropa tenía manchas de pintura seca y llevaba un cinturón con herramientas. «Nacho, ¿qué pasó?», preguntó Rubén sorprendido. «No te esperaba tan temprano». Nacho bajó la voz. «Necesito tu ayuda. Es urgente». Rubén los miró a ambos y luego a Toro, que se mantuvo serio, sin mostrar agresión. «Pasen», dijo sin hacer más preguntas. El interior era humilde pero limpio. Un ventilador viejo zumbaba en un rincón. Había fotografías familiares en las paredes, un sillón gastado, una mesa redonda y 4 sillas. Rubén señaló los asientos. «Díganme qué ocurre». Marta miró a Nacho. Nacho a Marta. Finalmente ella habló. «Encontré documentos en la casa que Rogelio me dio como pago. Documentos que lo involucran en cosas graves. Y creo...». La voz se le quebró. «Creo que la muerte de mi esposo no fue un accidente». Rubén respiró hondo. «Si dices que son cosas graves, ¿de qué estamos hablando?».
Marta abrió la bolsa, sacó el sobre, la carta de Julián, el pequeño cuaderno, algunas hojas impresas. No mostró todo de una vez, solo lo suficiente para que Rubén entendiera la dimensión del problema. El hombre tomó los documentos y los leyó lentamente. Sus cejas se arquearon, su expresión se volvió seria, demasiado seria. Esto no es cualquier cosa, murmuró. Hay nombres aquí, varios, rutas, pagos, y la firma de Rogelio. Esto podría hundirlo, a él, y a más gente. Marta sintió un nudo en el estómago. Rubén continuó, si esto es real, no podemos ir con la policía del pueblo. Algunos de estos nombres, pasó la hoja hacia ella, señalando dos apellidos conocidos. Trabajan en seguridad municipal. Son de los que protegen a Rogelio desde hace años. Marta cerró los ojos. Ya lo sospechaba. ¿Y con quién podemos hablar?, preguntó desesperada. No quiero quedarme con esto. Si él me encuentra. Toro apoyó su cabeza en su pierna, como recordándole que no estaba sola. Rubén reflexionó unos segundos. Tal vez conozca a la persona indicada, dijo al fin. No es policía, pero trabaja en un área donde podría canalizar la información. ¿Es confiable?, preguntó Nacho. Rubén lo miró seriamente. Es lo más confiable que tenemos. Sacó su celular, marcó un número y esperó. Marta observó el movimiento de sus manos. No parecían nerviosas, pero sí cuidadosas. Licenciado, dijo cuando la llamada fue contestada. Soy Rubén. Sí, el de mantenimiento. ¿Puede venir un momento? Es urgente. Y es delicado. Muy delicado. Sí, aquí lo espero. Colgó. Viene en 20 minutos, informó. Marta se recargó en el respaldo de la silla. Vio a Toro caminar hasta la ventana, asomarse, olfatear el aire de la calle. Parecía tranquilo, pero atento, como siempre. 20 minutos. 20 minutos para intentar no desmoronarse. La llegada del licenciado. El golpe a la puerta llegó antes de lo esperado. Fuerte, seco. Los tres se tensaron. ¿Será él?, susurró Marta. Rubén se asomó por una rendija y asintió. Sí, viene solo. Abrió la puerta. El licenciado Ruiz era un hombre delgado, de bigote bien recortado, camisa azul y mirada afilada. No era intimidante por su físico, sino por la forma en que parecía ver todo al mismo tiempo. Entró, estrechó la mano de Rubén y luego la de Nacho. Cuando miró a Marta, hizo un gesto de respeto. Rubén me dijo que necesita ayuda con algo serio, dijo él acomodándose los lentes. ¿Puedo ver los documentos? Marta extendió la bolsa. El hombre la tomó con cuidado y abrió el contenido. Leyó sin decir palabra durante varios minutos. Pasó una página. Volvió atrás. Se frotó el mentón. Suspiró. Finalmente levantó la mirada. Señora, esto que tiene aquí no es un simple problema local. Es un asunto grande. Grande de verdad. Marta apretó las manos. ¿Puede ayudarnos?, preguntó Nacho. El licenciado respiró hondo. Puedo llevar esto a una oficina que no tiene relación con la policía municipal ni con el gobierno local. Podrían iniciar una investigación formal. Pero el silencio cayó como peso muerto. ¿Pero qué?, preguntó Marta, tensa. Pero si Rogelio se entera de que usted está moviendo estos documentos, no solo irá detrás de usted. Irán detrás de cualquiera cerca de usted, explicó Ruiz, mirando a Nacho y a Rubén. Entonces, murmuró Marta, ¿qué hago? Toro se acercó y se recostó a sus pies. Ella apoyó una mano en su cabeza, sintiendo su calor, su lealtad, su fuerza. Ruiz continuó. Necesitamos entregarlo hoy mismo, ahora mismo, antes de que Rogelio sospeche algo más. Y mientras yo hago eso, usted debe irse a un lugar seguro. Marta parpadeó. ¿Un lugar seguro? ¿A dónde? Ruiz entrelazó las manos. Fuera de la ciudad, fuera del estado si es posible, hasta que sepamos qué tan profundo llega esto. Marta sintió un vértigo en el estómago. Irse significaba abandonar todo. Su casa, el lugar donde enterró a Julián, su vida entera. Pero quedarse significaba arriesgarse a sufrir el mismo destino que él. No quiero perder a mis hijos, susurró con los ojos húmedos. Ni a Toro. Ruiz bajó la voz. Entonces escúcheme bien. Si se queda,
Rogelio la encontrará. Hoy, mañana. Pero la encontrará. Y si se va, tendremos tiempo para actuar antes de que él mueva sus contactos. Nacho apoyó una mano sobre el hombro de Marta. Yo te llevo a donde necesites, dijo con firmeza. Rubén añadió, aquí no estás sola, Marta. Vamos a hacer lo correcto. Toro ladró, como confirmando. Marta respiró hondo. Sabía que era la decisión más dura de su vida, pero también la única posible. Está bien, dijo finalmente. Me iré, pero primero, miró al licenciado Ruiz directamente a los ojos. Prométame que hará justicia. Prométame que Julián no quedará como un accidente más. El hombre sostuvo su mirada, sin pestañear. Se lo prometo, respondió. Y también le prometo que esto no quedará en silencio. En ese instante un sonido afuera los hizo girar. Un motor, lento, aplastando grava. Toro se puso rígido. Rubén corrió a la ventana. «¡Santo Dios!», susurró pálido. Marta sintió un nudo en el pecho. «¿Quién es?», preguntó. Rubén tragó saliva. «La camioneta de Rogelio. Está estacionándose frente a la casa». Toro ladró con furia. Marta sintió que el mundo se le encogía otra vez. Rogelio los había encontrado. Y no venía solo. El rugido del motor afuera hizo vibrar la ventana. Marta sintió cómo el aire de la sala se comprimía, como si la casa misma contuviera el aliento. Toro se colocó de inmediato frente a la puerta, gruñendo, con el lomo erizado. El licenciado Ruiz guardó los documentos dentro de su portafolio con rapidez, consciente del peligro. Nacho apretó los puños. Rubén se llevó una mano al pecho, como si necesitara convencer a su propio corazón de seguir latiendo. La camioneta de Rogelio se detuvo justo frente a la casa. Se escuchó el chirrido de la puerta al abrirse. Luego, siluetas bajando. «Viene con 2 hombres», alertó Rubén desde la ventana. «Uno de ellos es Héctor». Marta sintió un vacío profundo en el estómago. Si Héctor estaba allí, significaba que no habían venido a hablar. «Tenemos que salir por atrás», dijo Ruiz rápidamente. «Si entran aquí nos acorralan». Pero antes de moverse, la voz de Rogelio resonó desde afuera, potente, clara y completamente calculada. «Marta, sé que estás ahí. Deja de esconderte. Solo quiero conversar, aclarar unos malentendidos». Toro ladró con fuerza, sin apartarse de la puerta. Marta dio un paso atrás. Sus manos temblaban. Había visto esa voz romper familias. Había visto gente desaparecer después de una conversación. No iba a abrir. No otra vez. No después de saber la verdad sobre Julián. «Ruiz», susurró, «¿estás seguro que si entregamos esto habrá justicia?» «Sí», dijo él sin dudar, «pero solo si usted sale viva de aquí». Las palabras fueron un latigazo de realidad. Rubén abrió la puerta trasera que daba a un pequeño pasillo exterior, estrecho, cercado por una barda vieja. «Salgan rápido», ordenó. «La camioneta de Nacho está en la otra cuadra. Podemos rodear por el callejón». Marta tomó a Toro por el collar, pero el perro no quería moverse. Tenía la mirada fija en la puerta principal, como si quisiera defenderla del hombre que había destruido su familia. «Toro, por favor», susurró Marta, con lágrimas en los ojos. «Necesito que vengas conmigo. No te puedo perder». El perro la miró. Algo en su expresión se suavizó. Y finalmente retrocedió. Los 4 salieron por la puerta trasera y cerraron con cuidado. El callejón era angosto, con muros altos que formaban un túnel de sombra. Se apresuraron a caminar, casi correr. El licenciado Ruiz sostenía el portafolio como si llevara explosivos. Nacho avanzaba delante, abriendo camino. Rubén se quedó atrás para vigilar. «Si nos ven, nos seguirán», susurró Rubén. Pero no fue necesario que los vieran, porque apenas habían avanzado unos 10 metros por el callejón, cuando el sonido que más temían retumbó en la casa, un portazo violento. Rogelio había entrado. «¡Marta!», rugió desde dentro. «No me hagas enojar». Un segundo después se escuchó la voz de Héctor. «Patrón, no están aquí». Silencio, pesado, denso, siniestro, hasta que Rogelio habló otra vez. «Entonces están huyendo. Encuéntrenlos». Los pasos resonaron en todas direcciones. El sonido de botas pisando fuerte el pavimento llenó la calle.
Toros ladró, impaciente, mirando hacia atrás. «Rápido», ordenó Ruiz. «No queda tiempo». Doblaron la esquina del callejón y llegaron a la cuadra siguiente. La camioneta de Nacho estaba estacionada frente a una pequeña tienda. Subieron de inmediato. Toro saltó al interior con una agilidad que impresionó incluso en un momento tan crítico. «Súbanse, súbanse», decía Nacho, nervioso, encendiendo el motor. El rugido de otra camioneta se escuchó a 2 calles, buscándolos. «Viene hacia acá», gritó Rubén desde la ventana trasera. Nacho pisó el acelerador. La camioneta avanzó de golpe, girando hacia la avenida principal. «¿A dónde vamos?», preguntó Marta, aferrándose al asiento. Ruiz respondió sin quitar la vista del retrovisor. «A la delegación federal. Ahí no puede entrar Rogelio, no sin dejar registro. Es nuestra única oportunidad». La camioneta tomó velocidad. Toro se acomodó con las patas firmes, mirando por la ventana. Detrás, a lo lejos, apareció la camioneta de Rogelio. «Nos vio», susurró Marta. «No importa», dijo Ruiz. «No puede hacer nada en plena ciudad sin llamar la atención». Pero estaban equivocados. Porque la camioneta de Rogelio no intentó esconderse. No intentó seguir desde lejos. No intentó parecer casual. Aceleró, directo hacia ellos. «Nacho, cuidado», gritó Rubén. La camioneta pasó junto a un camión de reparto. Esquivó una motocicleta y se lanzó detrás de ellos con una agresividad abierta, sin máscaras, sin sutilezas. «¡Maldito loco!», exclamó Nacho. «Nos quiere chocar». Toro ladró con una fuerza que estremeció la cabina. Marta se aferró a él, intentando mantener el equilibrio. «No te sueltes, mi niño. Aguanta». La persecución fue tan violenta como improvisada. Autos frenaban, claxons sonaban. Peatones gritaban desde las aceras. La camioneta de Nacho giró bruscamente hacia la avenida que llevaba directo al edificio federal. «Ahí está», exclamó Ruiz. «No falta nada». Pero entonces se escuchó un ruido sordo detrás de ellos. Héctor había bajado del vehículo de Rogelio, con un arma en la mano. «Señor, agáchese», gritó Nacho inclinándose al volante. Un disparo. Otro. El vidrio trasero se astilló. Toro saltó hacia adelante, protegiendo a Marta con su cuerpo. Un fragmento de vidrio le rozó el lomo, pero el perro ni siquiera gimió. Solo gruñó con más fuerza. «Falta poco», dijo Ruiz con el rostro pálido. «Muy poco». La camioneta dobló la esquina final, y entonces lo vieron. El edificio federal, alto, custodiado, con guardias armados en la entrada, con cámaras. Un lugar donde Rogelio no podía llegar sin exponer su nombre. Nacho aceleró con fuerza. La camioneta de Rogelio frenó bruscamente al ver la entrada. Héctor guardó el arma de inmediato. Rogelio gritó algo desde el interior, frustrado, golpeando el volante. No podían seguirlos. No ahí. No con tantos testigos. Nacho frenó frente al edificio. Todos bajaron casi al mismo tiempo. Toro saltó y se colocó frente a Marta, como un escudo viviente. Los guardias federales se acercaron. «¿Qué sucede?», preguntó uno. Ruiz levantó el portafolio. «Venimos a reportar evidencia urgente de un caso mayor. Necesitamos protección inmediata para esta mujer y su familia». El guardia asintió. Abrió la puerta. Los escoltó hacia adentro. Y en ese instante, por primera vez desde la muerte de Julián, Marta sintió algo parecido a seguridad, algo parecido a aire limpio, algo parecido a justicia. Horas después, Marta estaba sentada en una sala de espera. Toro descansaba a sus pies, exhausto pero alerta. Nacho y Rubén habían sido entrevistados también. Ruiz estaba en otra oficina entregando la evidencia oficial. Un agente federal se acercó. «Señora Marta, su caso será tomado de inmediato. Hay suficientes pruebas para abrir una investigación formal. Rogelio y sus socios no podrán acercarse a usted ni a sus hijos». Marta cerró los ojos. Toro apoyó la cabeza sobre su pierna. «Gracias», susurró. «No por mí, por Julián». El agente asintió. «Él empezó todo esto. Usted lo terminó». Marta respiró hondo, acariciando las orejas de Toro. «No lo terminé sola». El perro levantó la cabeza, mirándola con esos ojos llenos de vida, de lealtad, de amor. «Él me trajo hasta aquí», dijo ella sonriendo con lágrimas.
y no pienso dejarlo nunca. Afuera la ciudad siguió su ritmo, pero para Marta, un ciclo finalmente se había cerrado. La verdad había salido a la luz. El miedo había dejado de ser dueño de su vida, y Julián, al fin, tendría justicia. Porque la verdad, por más que intenten enterrarla, siempre encuentra la manera de salir